En un mundo donde los juegos infantiles se convirtieron en sinónimo de traición, disparos y deudas impagables, el juego del calamar regresa con su tercera temporada y una sola pregunta flota como el cerdito del dinero sangriento. ¿Realmente queríamos más o simplemente no podíamos dejar de mirar? Porque cuando crees que ya lo viste todo, la serie vuelve y te dice, espera, tengo más trauma para ti. ¿Qué pasó con esos personajes que desaparecieron sin despedirse? Porque algunos guardias parecen tener más corazón que los jugadores y lo más importante, ¿seguimos viendo esto por el mensaje social? ¿O porque ya nos rendimos ante el caos? Esta temporada no solo revive todo lo que nos hizo gritar frente a la pantalla, sino que lo mezcla con dilemas tan humanos que terminamos preguntándonos si el verdadero juego no es de vida o muerte, sino de identidad. ¿Quién traiciona a quién? ¿Quién se está dispuesto a sacrificar por pertenecer? Y entre tanta sangre, masacres y promesas rotas, la serie aún guarda espacio para redención, humanidad y esperanza. Yo soy Gigi y te invito a sumergirte en la oscuridad de El Juego del Calamar. En un mundo donde el entretenimiento se mide por cuántas muertes caben en un episodio, El Juego del Calamar regresa con su tercera temporada y con ella una sola pregunta flota en el aire como el cerdito de dinero sangriento. ¿Era esto necesario o inevitable? Porque si algo hemos aprendido de esta serie es que la desesperación humana vende. Pero con una primera temporada que ya parecía decirlo todo y una segunda que parecía estar solo calentando la banca, ¿qué más podía ofrecernos este sangriento espectáculo coreano? La respuesta, al parecer, es mucho más trauma, muchos más juegos y muchas más decisiones éticamente espeluznantes. Hay que reconocerlo, la serie sabe dónde están sus fortalezas. La tercera temporada no solo revive el espíritu crudo y despiadado de la primera, sino que lo eleva a niveles inesperadamente profundos. No hablamos de muertes impactantes solo por el shock visual, aunque las hay, sino de decisiones que te sacuden el alma. El guión se atreve a dar más espacio a los personajes, como la desgarradora historia de Jang Geum-ya o la complejidad de Gi-hun. Cada vez más roto, menos héroe, más humano. Las actuaciones están en su punto máximo, las tramas personales se cruzan como cuchillos en una ronda de piedra, papel, tijera y algunos momentos entran directo en la historia de la televisión. Pero no todo es oro en este juego de muerte y desesperación. La temporada no logra deshacerse del virus VIP, esos personajes multimillonarios caricaturescos que parecen salidos de una parodia mal escrita de Saturday Night Live. Y cuando no los estamos viendo beber champán con comentarios de novela barata, la serie se pierde en tramas secundarias alargadas. Además, el nuevo concursante, cuya participación rompe incluso las leyes de la lógica interna de la serie, parece una apuesta narrativa demasiado descabellada. Incluso para un show que hace de luz verde, luz roja, un tema de vida o muerte. A ratos se siente más como un thriller de acción que como la feroz crítica social que una vez nos dejó sin aliento. Entonces, ¿vale la pena verla? Sorprendentemente sí. A pesar de sus altibajos, la tercera temporada del Juego del Calamar consigue cerrar su historia principal con una mezcla adictiva de tragedia, suspenso y una pizca de locura creativa. Claro, es posible que la industria exprima esta franquicia hasta convertirla en una piñata vacía de contenido, pero esta temporada aún tiene suficiente filo como para cortarte el aliento. Si ya venías con la mochila emocional de las temporadas anteriores, esta tercera entrega se siente como la última y brutal estocada. En El Juego del Calamar, las traiciones duelen más que los disparos y los amigos que creías tener pueden desaparecer tan rápido como un semáforo verde. La tercera temporada no solo entrega momentos de alto voltaje emocional, sino que también responde a una de las grandes preguntas que nos dejó el final de la segunda. ¿Qué demonios pasó con Dejo? ¿Huyó, murió, se volvió un guardia, se escondió detrás de un mueble con esperanzas de que todo fuera un mal sueño? Bueno, la verdad finalmente salió a la luz y es incluso más triste de lo que imaginábamos. Dejo, el supuesto ex-marín convertido en traidor, se convirtió en uno de los personajes más polémicos de la serie. Durante la rebelión liderada por Gi-hun, desapareció justo cuando debía recuperar los cargadores, lo que dejó a muchos preguntándose si había vendido su alma o simplemente corrido. En la tercera temporada, descubrimos que su imagen de militar valiente era una fachada. Nunca sirvió en la marina y ni siquiera sabía cómo cargar un arma. Cuando finalmente Gi-hun lo enfrenta, Dejo confiesa entre lágrimas que mintió. No para engañar ni traicionar, sino porque se sentía un completo perdedor. Quería que Gi-hun y Jong-bae lo vieran como alguien digno de respeto, como un aliado fuerte. Lo que debía ser su entrada triunfal a la amistad terminó siendo su boleto directo a una muerte más triste que las canciones de balada coreana. Y aquí es donde El Juego del Calamar hace lo que mejor sabe: tomar algo aparentemente vil y sumergirlo en una capa de tragedia humana. La historia completa de Dejo revela que su necesidad de pertenecer fue lo que lo llevó a mentir. No es que se haya infiltrado como espía ni que su cobardía fuera maliciosa, solo era alguien desesperado por ser aceptado. Y aunque eso no lo excusa, sí lo vuelve terriblemente humano. Su muerte a manos de Gi-hun, el mismo a quien admiraba, es una tragedia griega con pants verdes.
Lo mató no solo por la traición, sino por la decepción personal. Y aunque en el gran esquema de su mentira no cambió, el curso de la rebelión fue suficiente para romper la poca confianza que quedaba en el grupo. Y en esta tragedia, el juego del calamar nos recordó que hasta en los juegos más crueles, el dolor más profundo no viene de perder, sino de no pertenecer. En el juego del calamar no se sabe si se está viendo un juego mortal, una crítica social o una telenovela coreana con máscaras. Y justo cuando creíamos que ya habíamos visto todo, giros inesperados, traiciones de último momento y muertes que nos hicieron gritarle a la pantalla, la tercera temporada nos lanza una sorpresa con aroma a redención. ¿Un guardia salvando a un jugador? ¿Un disparo que lo mata? ¿Una rebelión que viene disfrazada de ayuda quirúrgica? Aquí no hay descanso emocional, solo más preguntas. ¿Quién es la Guardia 011 y por qué decidió arriesgarlo todo? Resulta que la famosa Guardia 011 no era un esbirro sin rostro más, sino la mismísima Noul, una pieza clave del engranaje y, al parecer, la única con brújula moral funcional. En los primeros episodios la vemos salvar a Gyeong-sok, el jugador 246, con un tiro cuidadosamente calculado y una actuación digna del Oscar. Sí lo maté, mírenlo bien. Pero todo era parte de su plan. Infiltrarse en la red de tráfico de órganos, fingir colaboración y, cuando nadie lo esperaba, desatar su versión justiciera de John Wick. A punta de pistola y no mucha culpa acumulada, Noul salva a Gyeong-sok, demostrando que hasta en un lugar como este hay margen para actos heroicos, si se tiene buena puntería y nervios de acero. Pero lo que convierte a Noul en un personaje tan potente no es solo su precisión quirúrgica con las balas, sino su historia personal. Exiliada norcoreana, madre arrepentida, mascota de parque infantil y ahora rebelde con causa. Su encuentro con la hija de Gyeong-sok fue el catalizador que removió las brasas de su culpa materna y la transformó en aliada inesperada. Ayudarlo no fue solo un acto de bondad, fue una forma de redención, una protesta contra un sistema corrupto y una oportunidad de decirle al juego: yo no juego más. Su decisión de rebelarse es tan humana como política. Está harta de ver cómo los poderosos se alimentan de los desesperados. Así que sí, el juego del calamar sigue siendo brutal, pero también sabe que los héroes pueden venir incluso detrás de una máscara y un corazón roto. En el juego del calamar nadie está realmente a salvo y no hablamos solo de morir aplastado por una muñeca gigante que canta. Estamos hablando de ese tipo de peligro más silencioso, el que viene con una sonrisa elegante, un puro en la mano y una risa burlona desde el palco. En su tercera temporada la serie vuelve a hacer lo que mejor sabe: presentarnos personajes tan desagradables que empezamos a preguntarnos si el verdadero juego no es sobrevivir, sino evitar perder la fe en la humanidad. Quienes regresan, ¿por qué ahora son aún peores? ¿Y por qué, contra todo pronóstico, seguimos mirando con fascinación morbosa? Entre los regresos menos celebrados, pero más comentados, están los personajes más polémicos que la serie ha tenido. Sí, los VIP y esos concursantes que ya en la segunda temporada causaron peleas en redes sociales. Por ejemplo, Thanos, ese rapero que se metió al juego con el carisma de un villano de videojuego y la teatralidad de un musical de Broadway. Algunos lo amaron, otros pidieron que lo eliminaran de inmediato, pero la tercera temporada no solo dobla la apuesta, la revienta. Los personajes controvertidos regresan y parecen aún más caricaturescos, más oscuros, más molestos, y eso es exactamente lo que quiere la serie. No están ahí para gustarte, están para mostrar lo grotesco de un sistema en el que los peores no son los que disparan, sino los que miran. Se ríen y hacen apuestas mientras los demás mueren. Porque si algo nos dejó claro esta temporada, es que los verdaderos villanos no son los guardias, ni el mismísimo líder, sino esos VIP con bata de seda y alma de piedra. En la primera temporada, eran meros espectadores con frases torpes y comportamientos repugnantes. En la tercera, son arquitectos del horror. ¿Qué clase de monstruo ve a un bebé y dice sí, que compita? Pues los VIP. Su participación activa en las decisiones más retorcidas del juego, su indiferencia ante la vida humana y su rol como creadores del sistema dejan claro que ellos son el cáncer real del programa. El juego del calamar siempre ha sido una crítica al capitalismo brutal, pero en esta entrega afina el tiro. No se trata solo de quién aprieta el gatillo, sino de quién diseña el juego. Y en este caso, los que mandan no juegan, solo miran desde arriba, con champaña y crueldad ilimitada. Si creías que el juego del calamar ya había tocado fondo moral, prepárate para sumergirte aún más en esta tercera temporada que no perdona ni a los bebés. ¿Qué harías tú si estuvieras atrapado entre una muerte casi segura y la posibilidad de un premio millonario, pero con tu propio hijo en juego? ¿Seguirías luchando por los tuyos o le pasarías la factura a las futuras generaciones? Hablemos de Myung-gi, ese personaje que parecía ser el típico lo hago por mi familia, pero que al final dijo ¿y si no? En un giro que dejó a medio mundo con el ceño fruncido y el alma hecha pedazos, Myung-gi pasó de finalista prometedor a villano del año en un parpadeo. El creador Hwang Dong-hyuk explicó que su cambio no fue gratuito. Myung-gi encarna el egoísmo moderno.
ese que firma peticiones para salvar el planeta con una mano mientras tira un vaso de plástico en la otra. Su decisión de no presionar el botón que iniciaba el juego y así permitir la muerte de su propio hijo no fue un error de guión, sino una bofetada simbólica. Él representaba esa parte de la humanidad que dice preocuparse por el futuro, pero solo mientras no le toquen su cuenta bancaria, su comodidad o su merecido trofeo. Entonces, ¿qué significa la decisión de Myung-gi para el juego del calamar? Es simple, aunque duela, la serie no es solo una crítica social, es un espejo. La existencia del bebé no fue un simple recurso dramático, sino una poderosa metáfora del legado que estamos dejando. Gi-hun elige el sacrificio, recordándonos que aún hay espacio para la bondad incluso en los peores escenarios. Myung-gi, en cambio, es ese recordatorio incómodo de que no todos elegirán lo correcto si hay suficiente dinero en la mesa. La tercera temporada nos arranca la esperanza de los brazos solo para devolvernos la magullada, como diciendo, sí, puedes creer en el bien, pero no te relajes. En una tierra donde un simple globo rojo puede ser tu sentencia de muerte y los juegos infantiles se vuelven trampas mortales, ¿qué queda de humanidad? La tercera temporada del Juego del Calamar regresa con Gi-hun, quien ya sobrevivió al infierno, pero ahora con una misión que va mucho más allá del dinero, que empuja a un hombre roto a volver al matadero más retorcido de la televisión. ¿Y será posible encontrar esperanza en un lugar donde la desesperación reina? Pero antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho, y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. En un lugar donde los globos rojos significan muerte, los disfraces son más inquietantes que divertidos y los juegos infantiles son armas de destrucción masiva, ¿aún queda espacio para la esperanza? La tercera temporada del Juego del Calamar nos lanza esa pregunta como quien avienta una piedra al vacío, sin saber si va a rebotar o explotar. Gi-hun, el protagonista que ya sobrevivió una vez al infierno con premio en efectivo, regresa por voluntad propia, pero esta vez con una misión que no tiene que ver con el dinero. ¿Qué puede hacer un hombre que ha perdido todo y que lo empuja a volver a entrar al matadero más retorcido de la televisión? La respuesta, según el propio Lee Jung-jae y el creador Hwang Dong-hyuk, es simple y brutal: humanidad. Gi-hun entra por justicia, pero se queda por amor. Al asumir la responsabilidad del bebé de Young-hee, el protagonista transforma el juego final en algo más grande que la supervivencia, un acto de redención. El actor describió la escena final como si su personaje estuviera viendo a su propia hija, y eso fue todo lo que necesitó. En ese momento no ganó un juego, ganó una revelación, y lo entregó todo. Hwang explicó que Gi-hun representa la posibilidad de que incluso en el pozo más oscuro de desesperanza, si encontramos un rastro de bondad dentro de nosotros, podemos construir algo distinto. Por eso su sacrificio no solo es una decisión dramática, es una declaración de principios. Un yo sí creo en la humanidad pronunciado con lágrimas, sangre y un bebé en brazos. Ahora bien, si esto suena como el final trágico de un héroe al que la trama empujó contra su voluntad, piénsalo de nuevo. El sacrificio de Gi-hun no solo fue conmovedor, fue inevitable. Desde que perdió a Jong-bae en la segunda temporada, el hombre ya estaba roto. La venganza, la culpa y la desesperación lo arrastraron a lugares oscuros, pero el nacimiento del hijo de Young-hee lo reconectó con lo que había olvidado, el porqué de su lucha. Su viaje fue una espiral descendiente que solo podía detenerse con un acto radical de altruismo. Y cuando finalmente se enfrentó al bebé en la ronda final, no fue una decisión de último segundo. Fue la culminación de un arco emocional que venía gestándose desde hace 2 temporadas. Así, el Juego del Calamar cerró su círculo con el mismo mensaje que lo hizo famoso. En un mundo podrido por la codicia, a veces el mayor acto de rebeldía es cuidar a alguien más. En el Juego del Calamar, los juegos pueden cambiar, los peinados pueden empeorar y las reglas pueden volverse más macabras. Pero hay algo que se mantiene firme como estatua en parque abandonado: la lucha de Gi-hun por no perder su humanidad. Y justo cuando creíamos que el protagonista iba a ceder ante la oscuridad, porque seamos honestos, después de 3 temporadas cualquiera se rompería, aparece una vieja conocida con una frase que ya habíamos escuchado, pero que esta vez salva algo más que una vida. ¿Qué hace Se-byuk en medio del desastre? Porque unas simples palabras bastaron para cambiar el rumbo de toda la serie. La tercera temporada coqueteó con una idea audaz. ¿Y si Gi-hun se convirtiera en el nuevo líder? No sería tan descabellado. Ambos comenzaron como concursantes, ambos perdieron todo y ambos vieron lo peor del ser humano. Pero solo uno acabó con capa negra y complejo de Dios. Según el creador Hwang Dong-hyuk, el plan original era otro, pero fue un pequeño gran cameo el que desvió el tren de la tragedia. El recuerdo de Se-byuk. Cuando Gi-hun se encuentra a punto de cruzar la línea y convertirse en aquello que tanto odió, aparece ella. No en cuerpo, sino en memoria, para recordarle quién era. No eres ese tipo de persona, le dice, como si viajara desde la primera temporada solo para evitar que esta historia terminara en ruina moral.
Según Juan, esa frase era la herramienta más poderosa para detener su cuchillo, y sí, funcionó. Y así, en lugar de convertirse en un nuevo tirano con traje negro y vista panorámica al sufrimiento, Gi-hun eligió mantenerse como lo que siempre fue, una chispa de humanidad en un mar de desesperación. Su arco es uno de los más trágicos, sí, pero también uno de los más esperanzadores. No es un superhéroe y no tiene recursos infinitos, pero tiene principios, y eso, en este mundo distópico de apuestas con vidas humanas, lo convierte en una figura rara y preciosa. Al final, Gi-hun no destruyó el sistema desde arriba como In-ho soñaba, sino desde abajo, con pequeños actos de sacrificio que dijeron: no todos nos rendimos al horror. La idea de verlo como el líder, interesante, claro, pero verlo resistir aún con todo en contra fue mucho más poderoso. Porque si el juego del calamar nos enseñó algo, es que incluso en el juego más mortal, se puede elegir no jugar. En el juego del calamar, la humanidad se sube a una montaña rusa emocional y no baja ni siquiera cuando crees que ya llegaste al final. Y de que cuando un padre fallido, un grupo de sociópatas con máscaras doradas y una bebé envuelta en simbolismo se juntan en una misma plataforma, sabes que el desastre y la reflexión existencial están garantizados. ¿Qué llevó a Gi-hun al límite final? ¿Cómo logró que unas últimas palabras casi susurradas nos hicieran llorar, reflexionar y luego volver a llorar? Desde la primera temporada, Gi-hun ha sido el alma rota y luminosa de la serie, perdedor en la vida, pero empeñado en no perder su alma, incluso en el juego más deshumanizante del planeta. En la tercera temporada, su camino alcanza su clímax, rodeado de jugadores que han dejado atrás toda ética, enfrentando a un In-ho que representa el nihilismo con traje elegante y con un bebé que representa el futuro. Gi-hun se ve obligado a decidir entre su vida y su humanidad. In-ho, que cree que todos tienen un precio, apuesta por su egoísmo. Pero Gi-hun, fiel a su evolución, hace lo que ningún VIP esperaba. Se lanza al vacío para asegurar que al menos una vida inocente no tenga que crecer en esa pesadilla. Así, completa su arco, pasando de padre ausente a símbolo de redención total. Poético, triste y sí, profundamente devastador. Y justo antes de su caída llega esa línea final que nos golpea directo en la conciencia. No somos caballos, somos humanos. Los humanos son... Nunca termina la frase, pero eso es lo brillante. Es como si Gi-hun nos pasara la batuta dejándonos llenar ese espacio en blanco. Él no puede definir lo que es un ser humano con una sola palabra, porque somos muchas cosas a la vez. Imperfectos, contradictorios, pero capaces de sacrificios tan grandes como el suyo. La frase, más que una crítica al sistema, es una declaración de fe en lo que aún podemos ser. No, el juego del calamar no tuvo un final feliz, pero tuvo un final profundamente humano, y en una serie donde la muerte es constante, eso fue lo más vivo que pudo haber dejado. Justo cuando pensábamos que el juego del calamar no podía exprimirnos más el corazón o los nervios, llega su tercera temporada con una dosis extra de tragedia, redención y bebés en peligro. Porque en esta serie ni los pañales están a salvo. Pero en medio del caos, las máscaras y la destrucción estilo isla que se autodestruye como final de videojuegos, se esconde una pregunta crucial, que lleva a un personaje roto y ensangrentado a hacer algo profundamente humano en un mundo diseñado para aplastar cualquier atisbo de compasión. La respuesta está en Gi-hun, nuestro mártir oficial y el único que todavía cree que la empatía vale más que un cheque gigante. Su sacrificio al final de la temporada no solo fue un golpe emocional de los que Netflix colecciona con gusto, sino también el catalizador de un momento inesperado. El acto de humanidad del mismísimo líder. Ese tipo enmascarado que parecía haber vendido su alma por completo en la primera temporada. Gi-hun muere, sí, pero su mensaje sobre el valor de la vida, de luchar incluso por los más inocentes, hace eco en el rincón más polvoriento del corazón de In-ho. ¿Y qué hace el líder? Salva al bebé de Young-hee, lo toma en brazos, lo entrega a su hermano para que lo críe, y como si eso fuera poco, le manda a su hija la parte del premio que le tocaba a Gi-hun. Sí, este es el mismo hombre que dirigía juegos mortales como si fuera en la feria local, un pequeño milagro en un mar de ruina. Y si eso no fuera suficiente para que te rasques la cabeza con incredulidad, el verdadero giro viene con el propio líder cambiando de chip al final. Durante toda la serie, In-ho había sido el símbolo perfecto de cinismo, aplastando la esperanza a cada paso. Pero los gestos de Gi-hun lo hicieron tambalear como si dentro del villano aún quedara un hombre que alguna vez también jugó por amor, no por poder. Recordemos, In-ho no nació líder, fue concursante, esposo y futuro padre. Su decisión de salvar al bebé y de respetar el sacrificio de Gi-hun es casi una confesión silenciosa. Tal vez estaba equivocado y aunque no se quita la máscara literal ni metafóricamente, al menos la mueve un poco para dejarnos ver que incluso en el mundo retorcido del juego del calamar, la humanidad, esa necia y frágil chispa, puede encenderse otra vez. Si creías que el juego del calamar ya te había dado todo lo que podía, traiciones, bebés en peligro, cameos que te destruyen emocionalmente y muertes más dramáticas que una novela coreana de mediodía, prepárate porque la tercera temporada no solo cerró un ciclo, también encendió todas las alarmas sobre una posible cuarta entrega. ¿Volverá Gi-hun desde el más allá?
¿Habrá más juegos retorcidos? ¿La muñeca gigante irá de tour mundial? La respuesta es más complicada que un juego de luz verde o luz roja. Aunque muchos fans cruzaban los dedos por una temporada 4, la verdad es que no va a pasar, al menos no con la serie original coreana. Desde antes de que llegara la segunda temporada, Netflix y el creador Hwang Dong-hyuk ya tenían clarísimo que eso iba a ser una trilogía. De hecho, las temporadas 2 y 3 se escribieron y grabaron juntas, como parte de un solo gran acto argumental que nos llevó de vuelta a los juegos, pero con el dolor, trauma y redención a niveles más altos que el Puente de Cristal. Hwang explicó que extender más la historia de Gi-hun simplemente no tenía sentido, y con ese final tan definitivo, la historia de nuestro protagonista encontró su cierre perfecto, con sangre, claro, pero también con propósito. ¿Entonces ya no habrá más el juego del calamar? Bueno, sí, pero también no. Aunque la historia de Gi-hun ha terminado oficialmente, Netflix ya tiene entre manos mucho más calamar. Tenemos una versión estadounidense en camino, producida por nada menos que David Finch, e incluso se habla de spin-offs centrados en los reclutadores o en los guardias durante esos misteriosos 3 años entre temporadas. Y si eso no te basta, también tenemos el juego del calamar y el desafío, el reality show más caro y emocionalmente cuestionable que hayas visto. En resumen, puede que no tengamos temporada 4, pero el universo del juego del calamar apenas está empezando su expansión al estilo UCM. Así que ve calentando los pulmones, porque esto de gritar a la pantalla va para largo. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Gigi. Y esto es Tierra. No somos caballos. Somos humanos.